Hola, buenas noches. Como todos los miércoles a esta hora, iniciamos Lo que no querés escuchar, el programa del colectivo Nuevas Fronteras, que como solemos decir es un grupo de personas que intenta estar bien ayudando a estar bien e intenta crecer ayudando a crecer. El programa de hoy va a ir dentro del eje sistema productivo o modelo de país y lo van a desarrollar Nancy García y Luis Ferrari, que me acompañan aquí en la mesa. Buenas noches a todos. Buenas noches a toda la audiencia. Este, y hoy tenemos la consigna. La consigna de hoy, si querés nos podés llamar al 299-477-2140 y la consigna es: ¿en qué te afecta que haya un país que no planifica la producción? ¿Sí? Llamanos, comunicate y podés ganarte una merienda o un desayuno en Rosolina Rostobar, que nos acompaña en nuestro programa. Bueno, buenas noches a todos. Ahora Manuel nos va a hacer su editorial que hace todos los miércoles. Bueno, partimos de la consigna. La consigna es si te afecta o no te afecta que haya un país que planifique la producción. O sea, concretamente te está preguntando si te interesa que haya trabajo o no haya trabajo. Pero un trabajo que tenga derechos, un trabajo que implique la posibilidad de progresar, o por el contrario, como se viene produciendo últimamente, un trabajo precario y que solo sirve para sobrevivir. Eh, si te interesa en estos temas, que yo creo que deberían interesarte, deberías ir un poquito más allá. Deberías entender las jugadas un poco más complejas para no caer en la trampa en la que te meten muchas veces los medios tradicionales y a veces te hacen votar en contra de vos mismo. Deberías preguntarte a cuál de los dos modelos de país corresponde que se extranjericen los recursos, por ejemplo, o que se liberen los controles para llevarse el dinero afuera, o que se encarezca el crédito, o que se destruyan los organismos que fueron creados para ponerle inteligencia a la producción y al desarrollo, como el INTA, el INTI, el CONICET y todos esos organismos que el Estado fue creando a lo largo de los años para apoyar y ponerle inteligencia a un país productivo. Este va a ser el tema que van a desarrollar hoy los compañeros y deberías relacionarlo con el tipo de trabajo que tenés. Esas medidas que se vienen tomando, estas que te mencionaba recién, ¿a vos te parece que van para el lado de un trabajo genuino o de un trabajo precario y semi-esclavo? ¿Vos qué opinás? Mirá, está claro que nos encaminamos a una gran crisis, una crisis más de las que hemos tenido periódicamente en este país y que cada vez nos dejan un par de escalones más abajo. Y lo peor que puede pasar cuando llega una crisis es que te agarre ciego y sin capacidad de entender. Eso se llama ignorancia política. Nosotros, desde este programa, modestamente, tratamos de ponerte datos que te ayuden a relacionar, que te ayuden a entender mejor y que te ayuden a posicionarte en favor de los intereses del pueblo al cual pertenecemos. Si vos te resignaste a hacerlo por vos, creo que se lo debes a tus hijos. Sería interesante que escuches y si podés, nos llames para darnos tu opinión. Bueno, hoy vamos a conversar sobre la relación que hay entre la producción y la investigación, esa relación que debiera de ser una relación virtuosa, y por eso hemos invitado
y nos vamos a comunicar con la doctora Carolina Morales. Ella pertenece al INIBIOMA, que es el Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente. Este instituto de investigación pertenece a CONICET y la Universidad del Comahue. Así que bueno, buenas noches Carolina, un gusto tenerte con nosotros. En principio... Bueno, sí. Hola Nancy, ¿qué tal? Un gusto. Saludos para toda la audiencia. Hola, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Nos acompañan Manuel y Luis en el programa, así que vamos a conversar entre los tres, ¿sí? En principio, para la audiencia que por ahí no está muy enterada de algunos temas o esa relación que hay entre la investigación y la producción, ¿podrías explicarnos cómo se da, cómo se trabaja y cómo es cómo debiera de ser una relación virtuosa entre la producción y la investigación? O sea, cómo la investigación asiste a la producción. Bien, bueno, para empezar podemos decir que si la principal motivación de la investigación es producción, y en realidad es producción de algo muy valioso, que es el conocimiento. O sea que de alguna manera investigar es producir, ¿no? Y ese conocimiento que es muy valioso, de hecho, es el objeto de una disputa hasta geopolítica entre países que consideran que muchos de su capital y de sus valores más grandes están por ahí no en el suelo, no en el petróleo, no en la minería, sino en los recursos humanos y la gente formada y capacitada para producir ese conocimiento, ¿no? En ese sentido podemos decir, bueno, Argentina en algunos momentos o en algunos ciclos políticos, ciclos históricos, compra ese conocimiento afuera y en otros momentos lo vende. En algunos momentos estimula la investigación, la ciencia, la tecnología y su sinergia con la producción, y en otros no. Ese conocimiento genera tecnología, y al generar tecnología genera soberanía tecnológica y soberanía en el sentido más amplio. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad que tiene un Estado, una sociedad, una nación de elegir su propio destino y poder tomar decisiones como tal, y no someterse siempre a las decisiones que toman desde otros lugares del mundo, ¿no? Pero si querés que vamos a algo como ahora ahí más pedestre, como para relacionarlo. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de producción podemos pensar en un auto, un satélite, lana, cultivos, miel. Bueno, todas estas cosas tienen por detrás conocimiento acumulado por generaciones y mucha inversión y mucho tiempo y mucha dedicación. Pero vamos a un ejemplo muy reciente, quizá pintoresco, que fue el famoso streaming del CONICET, que nos tuvo a todos como fascinados, mirando 24/7 lo que hacían estos investigadores que hurgaban en las superficies del fondo marino, buscando conocer, esa frontera de la vida que es el fondo marino. Y bueno, una de las cosas que se veían eran, por ejemplo, muchos animales fluorescentes, las famosas medusas bioluminiscentes, y uno dice, bueno, esto es pintoresco, es interesante, lo veo, este documental y me enriquezco con eso, pero eso no queda ahí. Eso tiene relación con cosas tan aplicadas y tan importantes como es la salud, a través de conexiones que por ahí no son tan evidentes. Por ejemplo, estos organismos que son bioluminiscentes pueden producir esa condición porque tienen una proteína que se llama proteína fluorescente verde, que en algún momento fue aislada, fue sintetizada, y que es una herramienta revolucionaria para estudiar la actividad neuronal y las estructuras celulares de los organismos, y de hecho se usa muchísimo en el estudio de enfermedades como el Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, incluso para el diagnóstico, en los cuales hay que visualizar órganos internos y
metabolismos y actividad celular o neurológica dentro de un organismo vivo, y estas proteínas que primero fueron descubiertas en organismos marinos están asistiendo a eso, a esa tarea. Y ahí ponemos un ejemplo de ese conocimiento aplicado a la producción de herramientas para la vida, herramientas para la salud. Claro. Podemos pensar otro ejemplo más local, más patagónico, que es, por ejemplo, el tema de la cerveza lager, que no sé si conocen la historia. Sí. Bien. Contala, que es muy linda. Claro. Resulta que investigadores de aquí, de la Universidad del Comahue, que después formaron un grupo muy importante y una institución que es un instituto hermano, que es el IPATEC, muy famoso, muy prestigioso, que asiste en tecnología a toda la industria alimenticia, cervecera, frutícola, de Argentina. Empezaron estudiando las levaduras, que son microorganismos que están en forma natural, sobre un montón de plantas y en los bosques y en en superficies, por ejemplo, de hongos daudados, encontraron una levadura, la cultivaron, la hicieron crecer y la identificaron y le pusieron un nombre, y cuando fueron a estudiar su ADN y ver que el ADN sería como el DNI, digamos, o la identificación de cada organismo, y que nos permite decir que esto es una cosa y no es otra, ¿no? Encontraron en su genética, en su genoma, que era idéntico a una levadura que se considera la levadura ancestral, o sea, la madre primigenia de la levadura lager, que es la que se usa para la fabricación de la cerveza lager, que es una de las más importantes a nivel mundial. Y esto no solamente revolucionó un montón de ideas sobre cómo se mueven los organismos, porque siempre pensamos que quizás desde Europa vino todo para acá y no viceversa, y hay un montón de hipótesis de cómo llegó esos microorganismos desde la Patagonia a Europa, eventualmente a contaminar, entre comillas, es decir, a mezclarse con las levaduras europeas para dar esta levadura madre de la lager, sino que dio lugar a todo un desarrollo tecnológico fenomenal, en el cual se está asistiendo a la industria cervecera, se está produciendo una cerveza local que se llama Patagonia Salvaje o algo así, levadura Patagonia Salvaje, creo que tiene un nombre así, en base a ese descubrimiento único que se generó localmente y que también ahora ha de alguna forma movilizado a la industria cervecera local y artesanal, y ha generado un montón de entusiasmo y un montón de agregado de valor sobre una industria que eventualmente era como algo no tan importante. Entonces ese es un ejemplo de cómo muchas veces investigaciones científicas que originalmente no estaban pensadas no eran lo que se llama la ciencia orientada o por objetivos, sino que era una ciencia más libre, más de conocimiento, de describir especies o de describir nuevos organismos, terminó en esta cadena, digamos, tecnológica, digamos. Como ese ejemplo hay, un montón. Y esos son, ejemplos de cómo, digamos, la investigación está completamente asociada a la producción, a veces de forma más directa y a veces de forma más indirecta, o más o menos obvia, a veces más y menos orientada, pero siempre detrás de cada producción, no solamente de objetos y de bienes y de herramientas, sino también de servicios y de procesos y de tecnologías, hay investigación por detrás y personas trabajando en ello, ¿no? Sí, creo que vale la aclaración que haces, que el tema de la producción no siempre está asociado a un objeto, sino que muchas veces está asociado al conocimiento que genera cambios. Y, claro, y en base a eso nos gustaría que nos cuentes brevemente cuál es tu trabajo dentro del área de investigación en el INIBIOMA, generando conocimiento, porque yo conozco que en el caso de sostener la vida, por ahí no está tan directamente relacionado a una producción de un objeto, pero sí está relacionado a un montón de otros procesos que están asociados al trabajo que ustedes hacen en el INIBIOMA.
Sí, totalmente. Bueno, yo trabajo en el grupo de ecología de la polinización, que es un grupo que fundó Marcelo Aisen hace como 25 o 30 años, y que lo que estudiamos, como dice el nombre del grupo, es la ecología de un proceso de la naturaleza que es la polinización, que es la transferencia del polen desde las flores o entre las flores, y es lo que a veces hacen el viento, y a veces hacen las abejas, y a veces hacen otros insectos que visitan las flores en busca de néctar y de polen, o sea, de su alimento, y que en ese visitar las flores transportan el polen de ese polvito amarillo que a veces vemos en las flores, y que permiten que esas flores se reproduzcan. No solamente que se reproduzcan, sino que produzcan frutos y semillas, que son, por un lado, lo que puede dar origen a descendencia, sino también son la base de la agricultura, y son también la base de, digamos, del funcionamiento de los ecosistemas, porque esos frutos y esas semillas en un sistema natural van a ser consumidos por otros organismos, y en nuestras sociedades como seres humanos los consumimos como parte del alimento, y son, bueno, la base de la agricultura, ¿no? Me refiero a los cultivos. Entonces la polinización de cultivos es una de las líneas que estudiamos, también la apicultura, y también las invasiones biológicas, es decir, cuando hay ciertas especies que a veces son introducidas de manera accidental y otras de manera intencional, alcanzan, digamos, abundancias demasiado grandes, como que pierden los controles naturales que tienen en sus lugares de origen de poblacionales, y explotan poblacionalmente, como quien dice, hablando mal y pronto, se van de madre, y de pronto tenemos una especie que se convierte en una plaga y en un problema, aunque originalmente tal vez fue introducida por la presunción de que era una especie benéfica. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los abejorros, que son abejas grandes, más grandes que la abeja de la miel, que son introducidos para polinizar cultivos, que han sido introducidos en este caso en Chile, y aquí se han vuelto invasores. Quizá en la zona de allá de Neuquén, de Colete y el Alto Valle no estén tan familiarizados, pero quienes han venido a la Patagonia andina, a la cordillera o más al sur, seguramente los han visto, y han visto que son súper abundantes. Entonces, los impactos de estos abejorros en los ecosistemas naturales, en la agricultura y en la apicultura también es uno de los temas que estudiamos. Y como vos decías, a veces no es tan evidente, pero el sostén de la vida está en la base de la agricultura, de la apicultura, lo que se llaman o antes se llamaban servicios ecosistémicos, que son todas estas contribuciones que hace la naturaleza a nuestro bienestar a través de la polinización, a través del ciclado de nutrientes en el suelo, de la purificación del aire a través de las plantas, etcétera. Son todas formas en las cuales la vida y la biodiversidad contribuyen a nuestro bienestar, ¿no? Carolina, Manuel te habla. Sí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto. Te llevo a algo que mencionaste al comienzo, cuando hablabas de que el conocimiento y la investigación es imprescindible para la producción, y que ha habido etapas de nuestro país en que lo desarrollamos y hasta exportamos, y otras etapas en las que se tuvo que importar. Estamos en una etapa donde se está desincentivando todo lo que es investigación, todo lo que es desarrollo autónomo, y vos relacionabas el tema de la investigación y el desarrollo científico con la soberanía. Vos dirías que en esta etapa en la que se está como yendo hacia atrás en todo este aspecto de investigación y la programación del Estado sobre la producción, ¿estamos perdiendo soberanía? Sí, totalmente. Estamos perdiendo soberanía tecnológica y sobre todo esto del conocimiento. Desde desde diciembre de 2023 ha habido una caída muy importante del presupuesto
digamos, si pensamos en el complejo científico y tecnológico de Argentina, que no es solamente el CONICET, que quizás es el organismo más conocido, pero hay 18 organismos que incluyen el CONICET, CONEA, o sea, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de Energía Atómica, el INTA, el INTI, por mencionar quizás los más grandes. La caída del presupuesto que ha tenido en el 2023 y 2024 es del 46%, o sea, casi la mitad. CONICET, que es donde yo trabajo, ha habido reducciones de becas, de ingresos a la planta permanente, directamente hay personal administrativo y de gestión que no se le han renovado los contratos o que tienen contratos trimestrales, con los cuales la precarización laboral es muy grande. Los fondos de investigación y de mantenimiento y de infraestructura han sido totalmente congelados, con lo cual, bueno, todo esto lleva la pérdida del poder adquisitivo del salario en términos reales ha sido de un 30% desde diciembre del 2023. Todo esto claramente lleva a lo que se dice, bueno, fuga de cerebros, quizás es una palabra para mí gustó bastante ampulosa porque todos tenemos cerebros y todos lo usamos, no solamente los científicos, pero bueno, está ese eslogan, quizás digamos un éxodo de científicos, científicas y personal altamente capacitado en estas áreas muy grandes. Por ejemplo, en CONICET más de 500 personas han renunciado directamente. Algunos no pueden entrar y otros que están se van porque, bueno, no pueden pagar un alquiler si viven, por ejemplo, becarios que viven en un lugar que no es su lugar de origen o que ya son, bueno, son personas adultas, emancipadas y que quieren tener una familia y no pueden pagar un alquiler con una beca de CONICET, cuando son personas que tienen un título de grado, estamos hablando de ingenieros, licenciados, sí, para hacer un doctorado. Cerebros entrenados, digamos. Sí, personas que han invertido muchísimo en su educación, bueno, tienen que renunciar o tienen que hacer otras actividades para llegar a fin de mes, como hacer horas en Uber o en aplicaciones de ese estilo, o en otras, otros rebusques, digamos. Y todo esto tiene un impacto claramente muy grande porque ese complejo científico-tecnológico no se arma de la noche a la mañana. Claramente. De hecho, son décadas, son proyectos, digamos, son realmente como proyectos de país, sí, los que están en juego. ¿Vos sentís que la población en general percibe la relación entre eso que se está desarmando y la precarización laboral y la pérdida de posibilidades de futuro? Porque si no se entiende cómo es que se puede vender un modelo de precarización y mucha gente que depende de esa calidad de vida, de esa calidad de empleo para poder tener una calidad de vida, termina como no relacionando una cosa con otra, ¿no? Claro, es una pregunta muy difícil. Creo que hay gente que lo entiende, como todo, hay gente que lo entiende y gente que no, pero creo que cada vez más la gente está empezando a darse cuenta que, digamos, que un país que no tiene producción propia, que que ya lo hemos vivido en los 90, por ejemplo, con la apertura de las importaciones, la cual, bueno, todo lo que se producía a nivel local o nacional era mirado con desdén y había, bueno, toda una fuerte campaña publicitaria para comprar todo afuera, para comprar todo hecho, y parecía que, bueno, que eso era la panacea, pero eso duró poco. Hay que tener un poquito de memoria para darse cuenta que, pues, pan para hoy, hambre para mañana, y la ciencia y la producción, y sobre todo esto que decía, el conocimiento es poder. Entonces, comprar una cosa hecha no es lo mismo que saber cómo se hace eso. Y hay países que están dispuestos a vender los productos terminados, pero nunca van a vender el know-how, digamos, o entonces tener ese know-how es básico para poder tener esa autonomía y poder producir localmente y con eso generar mano de obra y trabajo de mejor calidad para todos también.
Bueno, Caro, te agradecemos muchísimo tu participación, muy claro tu mensaje y te agradecemos por el trabajo educativo que haces, la conformación de trabajo, del trabajo en equipo que haces con tu grupo, que nos suma a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos ahí a disposición. Pueden entrar a la página de CONICET, del INIDIOMA, de todas las instituciones, y hay un montón de información y también estamos tratando de hacer divulgación siempre que podemos. Dentro de poco va a haber un evento que se llama INIDIOMA Abierto, que va a durar 3 días, 24-25 de septiembre, aquí en Bariloche, y tenemos más de 3.000 personas inscritas para participar. O sea que hay un interés realmente en saber lo que hacemos y en venir a visitarnos y conocer la ciencia que hacemos. Y que estamos bueno, muy muchos contentos. éxitos. Hasta pronto. Perfecto, muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Muy amable.